Ok, vamos a comenzar con el último tema ya de este tercer parcial. Recuerden que lo que vimos hasta el día miércoles es todo lo que tiene que ver con el equilibrio del productor en el largo plazo, en el corto plazo. Y lo que vimos ayer, o sea, lo que vimos hasta el martes es equilibrio del productor hacia el corto plazo. Y lo que vimos ayer es cómo toma decisión la empresa en el largo plazo. Recuerden que el largo plazo a veces nosotros decimos que es más de 12 meses, pero eso también puede depender de cómo esté estructurado el plan de producción de la empresa. Cada empresa debería tener un plan de producción para saber cómo se va a ir desarrollando y ella misma definir su corto y su largo plazo. Entonces eso va a depender mucho de cómo esté estructurado ese plan de producción para cada una de las empresas. Recuerden que esto es individual, esto es por empresa, el análisis que estamos haciendo en el último parcial. No es un análisis de todas las empresas, sino es de una empresa representativa del mercado. Y el ejercicio dice así, para un nivel de inversión o gasto total, recuerden que la inversión, en este caso, que hacen las empresas, también se puede considerar gasto total que tienen para poder adquirir insumos productivos, en este caso es de 2.500. Si el precio de cada unidad de trabajo, es decir, contratar a cada trabajador, me cuesta 125 lempiras y adquirir una unidad de capital es de 500 lempiras, entonces me dice el inciso A, grafique la curva isocosto. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar aquí para graficar la curva isocosto? Encontrar los interceptos. Encontrar los interceptos. Muy bien, Antonio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Encontrar los interceptos. El primer intercepto es el intercepto en la cantidad de capital. Pueden ser cualquiera de los dos. Yo ahorita voy a poner este, pero pueden ser cualquiera de los dos. El que usted quiere, con el que usted quiere iniciar está correcto. Entonces, vamos a iniciar con el intercepto en la cantidad de capital cuando la cantidad de trabajadores es igual a 0. Es decir, si no contrato trabajadores, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo llegar a adquirir de unidades de capital si solo los invierto en capital? Entonces, la fórmula aquí quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver quién me dice qué es lo que tendrían que dividir. El gasto total entre la unidad de capital. Entre el precio y el capital. Entonces, en este caso sería 2.500 entre 500. 500. ¿Cuánto es eso? 5. 5. Muy bien. ¿Cómo me quedaría la coordenada aquí? 0,5. 0,5. 0,5. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo, miren, es X. Y la cantidad de capital hace la función de Y. Entonces, por esa razón, yo digo que es 0,5, porque la cantidad de trabajo en este caso es 0 y la cantidad de capital me salió 5. ¿Cómo leerían económicamente ese número? ¿Cómo lo interpretarían? Intuitivamente. Si la empresa no invierte en trabajo, puede invertir 5 unidades como máximo en capital. Correcto, Anthony, muy bien. Así se lee ese número, tal cual como lo acaba de decir Anthony. Si la empresa no invierte o no gasta en trabajo, si no contrata trabajadores, lo máximo que puede llegar a adquirir de capital son 5 unidades. Muy bien, Anthony. Ahora, el segundo intercepto, en este caso sería el intercepto en la cantidad de trabajo, cuando la cantidad de capital es 0. ¿Qué dividimos en este caso? Gasto total entre Gasto total. precio de capital. B, precio de trabajo. De trabajo, ok. Entonces aquí serían 2.500 entre 125. 125. 125 20. igual a 20. 20. Y la coordenada entonces sería 20,0. 20,0. ¿Cómo lo leen económicamente ese número? Si la empresa no invierte en capital, puede invertir máximo 20 unidades, número de trabajo. Correcto, muy bien, Carlos Eduardo, excelente. Si la empresa no invierte en capital, ¿sí? Si capital es 0,
si no se destina nada de la inversión a capital, puede contratar máximo 20 trabajadores en la empresa. Recuerden que aquí no estamos hablando de producir trabajo o producir capital, estamos hablando de contratar trabajadores o adquirir capital, es decir, tener insumos productivos. Y recuerden que el mismo ejercicio ya me viene dando también la variable. Estos 2.500 son la inversión o gasto total, estos 125 son el precio del trabajo y estos 500 son el precio del capital, por si alguien andaba perdido en esa parte. Ahora, vamos a ver. ¿En dónde iría este 0,5? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? En el eje de las Y. De la Y. De ayer. De las Y, muy bien. Excelente. 0,5, es decir, 0 para la cantidad de trabajadores y por lo tanto eso hace que yo pueda adquirir 5 unidades como máximo de capital. Ahora, ¿en dónde iría el 20,0? En el eje de las X. De la En el X. eje de las X. En el eje de las X, muy bien. Entonces sería aquí. Eso sería que estoy adquiriendo 0 unidades de capital y como máximo 20 de trabajo. No puedo adquirir más con ese ingreso y con esos precios. ¿Y ahora qué hacemos para obtener una isocosto aquí? Trazar una línea. Trazar una línea. Trazar una línea, correcto. Unir los dos interceptos y aquí estaría el isocosto 1. Acá vamos a tener dos isocostos. Entonces ya tenemos el isocosto 1. Todavía no vamos a graficar el equilibrio porque el inciso A solo me pide la isocosto. Y ahora me dice, el inciso B, dibuje una isocuanta típica y calcule la tasa marginal de sustitución. Entre paréntesis, ese entre paréntesis lo que me está diciendo es, usted sabe que el equilibrio son 12 unidades de trabajo y 2 de capital. ¿Qué es eso de 12 y 2? ¿Qué será? ¿Qué coordenada será esa? 12,2. ¿Pero qué coordenada es, Anthony? ¿Coordenada de qué? De equilibrio. De equilibrio. Esa es la coordenada de equilibrio. 12,2. Es decir, en equilibrio, la empresa adquiere 12 unidades de trabajo y 2 unidades de capital. Entonces, ese punto lo vamos a colocar para poder dibujar la isocuanta típica. Si no ponemos ese punto, no podríamos colocarlo. ¿Ok? Porque en este caso me dan los datos. Si el ejercicio no me da los datos, entonces yo puedo dibujarla. O sea, yo puedo dibujar la isocuanta típica si a mí no me dan ningún dato. Solo me dice, dibuja la isocuanta típica. Solo la dibujo. Pero en este caso, como me están dando el punto de equilibrio, la coordenada de equilibrio, entonces tengo que poner la coordenada y luego de eso dibujar la curva isocuanta. Vamos a poner esa parte aquí. Entonces serían 2, que vamos a asumir que es por acá, para la cantidad de capital, y 12. Este sería el punto de equilibrio. ¿Qué dibujo aquí dijimos? Isocuanta. La isocuanta. La isocuanta. Isocuanta 1. Y ahí ya tendríamos el equilibrio. Pero fíjense que aquí me dice, y calcule la tasa marginal de sustitución técnica. ¿A qué será igual esa tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital? Precio del trabajo entre el precio de capital. Ok, con signo Negativo. 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 Entonces aquí sería negativo 125 entre 500. ¿Cuánto le Negativo cae? 0,25. 0,25. O esto también equivale a un cuarto, ¿verdad? Un cuarto es Sí. el 25% del 100. Entonces, aquí lo que me está diciendo, jóvenes, es que cuando la empresa, lo vamos a redactar de otra forma, cuando la empresa decide contratar un trabajador, ¿sí? Un trabajador, debe renunciar, el signo negativo, recuerden que renunciar es el signo negativo, a
0.25 unidades de capital. Lo estamos redactando de otra forma porque esto es empresa, ¿sí? Pero lo pudiéramos redactar como usualmente lo redactamos. Pero para el caso de la empresa, mejor lo redactamos de esta forma, 0.25. Si yo decido como empresa contratar a un trabajador, ese contrato para ese trabajador implica que yo estoy renunciando a 0.25 unidades de capital. Es decir, no estoy invirtiendo en 0.25 unidades de capital cada vez que yo decido contratar un trabajador. Y fíjense bien que va a haber un tipo de ejercicio que va a venir de esta forma, más o menos de esta forma. No se lo va a mostrar de esta manera, yo les voy a mostrar como los datos, pero en palabras les va a estar pidiendo que ustedes calculen una parte del equilibrio. Les va a decir, asuman que les va a decir esto, con los mismos datos de este ejercicio. El precio del trabajo es 125 y en equilibrio consume o adquiere 12 unidades de trabajo. El precio del capital es de 500. ¿Cuánto es la cantidad de capital en equilibrio? Algo así se lo diría. Les daría como los datos de forma escrita y les pediría que encontraran uno de los valores de las cantidades. Entonces, esto yo no se los muestro en el video, entonces por eso se los tengo que enseñar aquí, porque los ejercicios se lo piden. Ustedes lo que tendrían que colocar es la función de presupuesto o la ecuación de presupuesto de la empresa. ¿Y cómo es la ecuación de presupuesto de la empresa? Es precio del trabajo por cantidad de trabajo más precio de capital por cantidad de capital igual a gasto total. Y se recuerdan que esto es muy parecido a algo que vimos en el primer parcial. ¿Cómo lo mirábamos allá? XY. Ajá, XY. Eran bienes que nosotros podíamos llegar a consumir como demandantes, como consumidores. En este caso estamos hablando de que el gasto en trabajo más el gasto en capital deberían de ser igual a el gasto total de la empresa. Es decir, que si el empresario decide invertir dinero en su empresa, ese dinero debería de ser destinado para contratar trabajadores o adquirir más maquinaria, más equipo, más edificios, más plantas, etc. Entonces, para este caso, para este tipo de ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que colocar los números que ya conocen, 125 por 12 más 500 por cantidad de capital que no lo conozco, se supone, y el gasto total 2.500. ¿Qué harían en ese caso ustedes entonces para encontrar la cantidad de capital? Despejar. Despejar para la cantidad de capital. Despejan y encontrarían la cantidad de capital y ya con eso entonces tienen su coordenada y solamente la colocan. Ahora vamos a dibujar una ruta de expansión. Y me dice, dibuje una ruta de expansión. Sí, el gasto total es de 5,000, pero ¿qué necesito antes de graficar la ruta de expansión? Necesito unas cositas más. ¿Qué necesito antes de eso? Ya que me cambió el gasto total. ¿Y tengo que volver a calcular? Los interceptos. Correcto. Vamos a volver a calcular los nuevos interceptos cuando el gasto total es igual a 5,000. Entonces vamos a calcular el intercepto en la cantidad de capital. En este caso sería el gasto en capital entre el precio en capital. Pero ahora con el nuevo gasto. 5,000 entre precio de capital sigue siendo el mismo, solo cambió el gasto total. El precio en capital sigue siendo el mismo. ¿Cuánto es eso? 10. 10. 10. ¿Cómo me queda esta coordenada? 0,10. 0,10. ¿Qué estaríamos diciendo con ese 0,10? Si la empresa no invierte en trabajo, puede invertir máximo 10 unidades en capital. Correcto, muy bien. Si no contratamos trabajadores, yo puedo llegar a invertir máximo 10 unidades de capital con esos 5,000 que tengo para inversión o para gasto como empresa. Y ahora el intercepto en la cantidad de trabajo.
que en este caso sería gasto en capital entre el precio del trabajo. Me quedaría 5.000, que es el nuevo gasto total, entre 125, que es el precio del trabajo que no cambió. ¿Cuánto es esto? 40. 40, 40. ¿Y la coordenada? 40,0. 40,0. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese 40,0? Que la empresa no invierte en capital para invertir 40 unidades de trabajo. Por ahí, correcto. Si la empresa decide no invertir en capital, si decide no comprar maquinaria, si decide no comprar equipo, no invertir en edificios, en planta, etcétera, puede contratar máximo 40 trabajadores. Hasta ahí va. Máximo 40. Máximo. Con esos 5.000, ¿verdad? Ya que aumentó la inversión que podía hacer la empresa. Entonces, recuerden estos números, serían 0,10 y 40,0. ¿Dónde iría el 0,10? En la Y. Ujú. Iría aquí. ¿Y el 40,0? En el eje de las X. Muy bien. Y ahora, para obtener nuestra nueva isocosto, tenemos una nueva isocosto, unimos esos dos puntos y tendríamos nuestro isocosto 2. En este caso, ustedes dirán, ¿cómo voy a dibujar el nuevo equilibrio? Como en esta parte del nuevo gasto no me dan ninguna cantidad de equilibrio, ni de trabajo, ni de capital, entonces no vamos a colocar esas cantidades. Lo que vamos a hacer es solamente dibujar, bosquejar en un punto la nueva isocuanta. Isocuanta 2. Este es mi nuevo punto de equilibrio, solo lo dibujamos porque no tenemos las cantidades. Entonces, como no tenemos cantidades, solamente lo dibujamos en un punto. ¿Y cómo sería la ruta de expansión? Trazar una línea entre los dos puntos de equilibrio. Correcto, unir los dos puntos de equilibrio. Y esta sería la ruta de expansión, que en algunos textos se llama isoclina. ¿Ok? Y ahí tendríamos el equilibrio del productor en el largo plazo. Y lo que hace la ruta de expansión es mostrarnos la trayectoria de cómo se mueven los equilibrios, es decir, las decisiones de la empresa en el largo plazo. Cómo decide hacer las combinaciones de trabajo y de capital el empresario en el largo plazo.